Hola, muy buenas. Yo soy Jonathan Uriel Valencia Castro. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. En este video observaremos la unidad 4 que lleva por el nombre de Planes de muestreo de aceptación para la materia de control estadístico de la calidad impartida por el ingeniero Juan Morales. Vamos a empezar a revisar los conceptos básicos antes de entrar a los muestreos de aceptación, en donde primero vamos a observar qué es una muestra. Como podemos observar, una muestra consiste en una o más unidades del producto que se tomen de un lote o de una producción unitaria. Estas unidades de la muestra deberán ser tomadas al azar sin afectarse su calidad. El número de unidades del producto dentro de la muestra se denomina tamaño de muestra. Asimismo, el muestreo representativo, siempre que sea posible, el número de unidades en la muestra debe seleccionar en proporción con el tamaño de los sublotes o porciones de una producción unitaria, que puedan ser identificados con algún criterio racional. Las unidades de cada una de las partes del lote o porciones de la producción se deben tomar al azar. Unidad del producto. Unidad del producto es el objeto que se examina a fin de determinar su clasificación como defecto o no defecto, o bien para contar el número de defectos. Inspección. Es el proceso de medición, examen, comprobación y otra forma de comparación de la unidad del producto con las especificaciones. Clasificación de los defectos. Esta consiste en tres clasificaciones. La clasificación mayores, que convierte el artículo a inservible o inútil. La clasificación menores, donde el artículo se convierte menos útil de lo que está, pero no necesariamente se convierte en un artículo inútil o inservible. Y la clasificación de crítico, que convierte al artículo inútil e incluso puede ser peligroso. Ahora sí entramos al concepto básicos del muestreo de aceptación, en donde podemos observar que el muestreo de aceptación es el proceso de evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan específico para determinar el tamaño o tamaños a ser utilizados y el criterio asociado de aceptación o rechazo. Las ventajas del mencionado anteriormente, la principal es de que nos da un muestreo y nos puede afectar positivamente en nuestra economía. Aunque toma algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como un resultado una reducción de costos totales. Asimismo, otra ventaja es de que existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en inspección en sí es una fuente de defectos. Otra ventaja es que se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección inducidos por la inspección del 100%. Asimismo, el rechazo, en lugar de la clasificación de los lotes no conformantes, tiende a ser más drástica las deficiencias de calidad y a premiar a las organizaciones a que busquen medidas preventivas. Asimismo, nos permite administrar un grupo menor de personas para inspeccionar menos complejo y menos costoso. Algunas desventajas, tales como nos da un riesgo de muestreo, nos da mayores costos administrativos y menos información sobre el producto que la que proporciona la inspección al 100%. Más adelante tocaremos el tema específicamente a qué se refiere con el riesgo de muestreo y a qué se refiere con mayores costos, asimismo a qué se refiere con menos información sobre el producto que se inspecciona al 100%. ¿Cuándo se usa el muestreo de aceptación? El muestreo de aceptación se usa cuando el costo de la inspección es alto en relación con el costo del daño que resulta de probar productos defectuosos. Asimismo, se sabe que se utiliza el muestreo de aceptación cuando la inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección. Y por último, cuando la inspección es destructiva. El muestreo de aceptación es más efectivo cuando está predecido por un programa de prevención que logra un nivel aceptable de calidad de conformancia. ¿Qué es lo que no hace el muestreo de aceptación? El muestreo de aceptación no nos proporciona estimaciones depuradas de calidad del lote. O, por ejemplo, no nos determina con riesgos específicos una decisión de aceptación o rechazo del lote. Simplemente nos está indicando si pasa o no pasa, pero no hasta ahí.
Además, el muestreo de aceptación no proporciona juicios sobre si el producto rechazado es o no adecuado al uso. Sí proporciona una decisión sobre el lote respecto a la especificación de calidad definida. Alternativas para evaluar los lotes. Contamos con tres. La primera es ninguna inspección. Esto es adecuado en caso en que los laboratorios calificados han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote. Por ejemplo, en otros departamentos de la compañía o en la compañía del proveedor, las inspecciones previas realizadas por trabajadores de producción calificados tienen el mismo efecto. Otra alternativa para evaluar los lotes son las muestras pequeñas. En estas se pueden ser adecuadas en caso en lo que el proceso es inherentemente uniforme y cuando se puede preservar el orden de la producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión, las placas se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad. Como resultado, las impresiones sucesivas hechas con estas placas exhiben un alto grado de uniformidad para ciertas características dimensionales. Para tales características, si la primera y la última pieza están correctas, todo el resto estará también correcto. Aún para tamaños de lotes de orden de miles de piezas, en su forma generalizada, el ejemplo de la prensa tiene un alto grado de habilidad combinada con el muestreo estratificado, muestreo basado en el conocimiento del orden y producción. Asimismo, otra alternativa para evaluar los lotes son las muestras grandes. En ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote debe derivarse únicamente a partir del muestreo, lo que significa un muestreo aleatorio y por lo mismo muestra relativamente grandes. Los tamaños de muestras reales dependen de dos variables principales. Por ejemplo, A en el porcentaje tolerable de defectos y B los riesgos que se pueden aceptar. Una vez que se han asignado los valores de estas variables, se pueden determinar los tamaños de muestra en forma científica según leyes de probabilidad. Esto significa más trabajo sin mencionar la falta de protección derivada del ejemplo de material reconocido y autorizado para su publicación. Asimismo, tenemos otras alternativas para evaluar los lotes, que pueden ser la inspección al 100%. Esta se ha usado cuando los resultados del muestreo indican que el nivel actual de defectos es demasiado alto para que el producto se mande a los usuarios. En casos críticos puede ser necesaria acciones adicionales para manejar la factibilidad del inspector, por ejemplo, la inspección automatizada o una inspección redundante del 200%. El muestreo se puede verificar por el procedimiento pasa o no pasa o atributos, o sea, determinar si las unidades en las muestras cumplen con los requisitos de las especificaciones. También se puede efectuar el examen de las muestras por el sistema de mediciones, por variables, es decir, midiendo las características de la calidad en cada una de las unidades de la muestra. ¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, podemos observar que ni el muestreo ni el 100% de inspección nos pueden garantizar que vamos a encontrar todos los productos defectuosos de un lote. Asimismo, podemos observar que el muestreo involucra el riesgo de que la muestra sencillamente no refleje condiciones en el lote. La inspección del 100% tiene el riesgo de la monotonía y otros factores que darán como resultado que el inspector pase algunos defectos. Estos riesgos se pueden cuantificar. Entonces, como podemos observar, como resultado de los riesgos, pues podemos entender que si yo reviso el 100% de mis productos, tengo un recurso, un personal extra que está revisando el 100% de los productos cuando podemos hacer un muestreo. Entonces, eso sería un costo agregado a mi producción, a mi operación. Asimismo, tener solamente una sola persona o tener un departamento que revise el 100% de las partes, como aquí lo menciona, entramos en la monotonía, en donde pues, puede ser descuido del personal, error humano, se nos pase una pieza defectuosa conscientemente o inconscientemente. Los dos tipos de riesgos de muestreo. Aquí podemos observar que se pueden rechazar lotes buenos, que este sería el riesgo del productor, que corresponde al riesgo alfa, y asimismo se pueden aceptar lotes malos, que es el riesgo del consumidor, y que este corresponde al riesgo beta. Aquí, como podemos observar, alfa o el riesgo del productor es el riesgo de rechace que el productor acepta con la aplicación del plan. Generalmente se fija PA igual a 0.95 para que por ende quede alfa igual a 0.05.
Y beta, que es igual al riesgo del consumidor, es el riesgo de aceptación que corre el consumidor con la aplicación del plan. Generalmente se fija PA a punto 10. Entonces sabemos de antemano que el riesgo del productor siempre es, por lo general, en todas las empresas, dependiendo de las especificaciones, vamos a encontrar que el riesgo del productor es 0.05 y el riesgo del consumidor es 0.10. La curva característica de operación CO. CO cuantifica los riesgos. La curva CO para un plan de atributos es una gráfica del porcentaje de unidades defectuosas en un lote contra la probabilidad de que el plan de muestreo acepte el lote. Como P es desconocida, la probabilidad se debe establecer para todos los valores posibles de P. Se supone que se produce un número infinito de lotes. En realidad no existe un plan de muestreo cuya discriminación sea perfecta. Siempre existe algún riesgo de que un lote bueno no se acepte o de que se acepte uno malo. Lo mejor que se puede lograr es hacer que la aceptación de los lotes buenos tenga mayor probabilidad que la aceptación de los malos. La gráfica, como podemos observar aquí en la izquierda, representa una operación de curva o una curva característica de operación ideal, lo cual nos indica que P es igual a una fracción defectuosa y PA es igual a la probabilidad de aceptación. Tenemos como el número estándar o el número ideal de 1.5% de probabilidad de aceptación. Bien, un plan de muestreo de aceptación en esencia consiste en un tamaño de muestra y un criterio de aceptación que se clasifica como C. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 125 unidades, debemos seleccionar al azar, seleccionamos azar de un lote. Si se encuentran 5 unidades defectuosas o menos, el lote se acepta. Si se encuentran 6 lotes o 6 unidades defectuosas o más, el lote se rechaza. La muestra de unidades puede contener 0, 1, 2, 3 o hasta 125 unidades defectuosas. Esta variación de muestreo es la causa de que algunos lotes buenos se rechacen y algunos malos se acepten. La curva CO para la muestra de 125 y el criterio de aceptación de 5 es la curva 1 que podemos observar en la figura de la izquierda, cuyo tenemos un lote con 1.5% de efectivo y que tiene una oportunidad alrededor del 98% de ser aceptado. Un lote mucho peor, digamos que un 6% de defectos, tiene una probabilidad del 23% de ser aceptado. Si se establecen los riesgos en términos cuantitativos, se puede formular un juicio sobre la adecuación del plan de muestreo. Bien, entonces la curva CO para un plan específico establece solo la oportunidad de que un lote que tiene un porcentaje P de unidades defectuosas sea aceptado por el plan de muestreo. La curva CO no predice la calidad de los lotes sometidos a inspección. Por ejemplo, en la figura anterior, si es incorrecto decir que se tiene una oportunidad del 36% de la calidad del lote sea 5% defectuoso. También, asimismo, la curva CO no establece un nivel de confianza respecto a un porcentaje específico. Y por último, no predice la calidad final lograda después de realizar todas las inspecciones. Entramos ahora al tema de uso de tablas de muestreo de 1000 STD 414, 105D y de Dodge Romig. Vamos a empezar con Dodge Romig, en donde brevemente podemos observar que esta tabla de muestreo fue creado en la década de los 20 por H.F. Dodge y H.G. Romig. Entre ellos diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación de producto lote por mediante el muestreo de atributos, nivel de calidad límite o la QL y límite de calidad media de salida, LCMS. Por cada uno de estos conceptos hay tablas, tanto para muestreo sencillo como doble. No hay tablas para el muestreo múltiple. En el texto presente solo se ha incluido el muestreo sencillo. La ventaja principal de las tablas Dodge-Romic es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas las tablas en la inspección que se hace en el mismo sitio donde se obtienen los productos. Nivel de calidad aceptable, NSA o AQL por Acceptance
Average Quality Level. Entonces entendemos que el AQL o el Average Quality Level es el máximo porcentaje defectuoso de unidades o defectos que para propósitos de inspección puede considerarse satisfactorio como una calidad promedio del proceso. Asimismo, si la calidad promedio que está siendo producida es tan buena o por menos como el que nos indica el AQL, el producto puede ser considerado como satisfactorio. El AQL o NCA es un valor designado en por ciento defectuoso o por defectos cada 100 unidades, que el consumidor indicará qué tanto aceptará en los casos por medio del plan de aceptación que se implemente. Bien, entonces podemos observar que hay dos juegos de tablas de AQL o NSL, uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Cada juego tiene tablas de valores de NSL de 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10%, con un total de 16 tablas. La tabla presentada es para un muestreo sencillo empleando NSL igual a 1%. No se publican las tablas de los demás valores de NSL. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio del proceso, es fácil obtener un plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si tenemos un lote cuya representación es N, de 1500 piezas o partes, eh, y el promedio del proceso es de 0.25%, el plan de muestreo sencillo necesario para NSL igual a 1% nos indica que tendríamos que hacer un muestreo de 490 con una posibilidad de rechazo de 2 piezas. Conforme aumenta el promedio del proceso, se produce el consecuente aumento en la cantidad inspeccionada, es decir, una mejora en el promedio del proceso da como resultado menos inspecciones y un menor costo de inspección por muestreo. Asimismo, los planes de muestreos para el concepto LCMS se concibieron como respuesta a necesidades surgidas en cierta situación de fabricación. Los planes LCMS limitan la cantidad de la calidad de la calidad pobre de salida, con base a un promedio, pero no ofrecen garantía alguna en caso de los lotes individuales. Las tablas para el LCMS tienen un grupo para muestreo sencillo y otro para muestreo doble. Cada grupo tiene tablas para valores LCMS de 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 5, consecutivamente hasta llegar al 10%, lo que da un total de 26 tablas. Una vez conocidos el tamaño del lote y el promedio del proceso, se puede definir el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es de 1500 piezas y el promedio de nuestro proceso es de 1.60%, el plan de muestreo sencillo requerido para un LCMS de 3% se localiza en la tabla que podemos observar aquí en la izquierda, en donde podemos observar que para un lote de 1500 piezas, mi muestreo sería de 65 piezas con una posible rechazo de 3 piezas. De un análisis de las tablas LCMS se desprende lo siguiente. Conforme aumente el tamaño del lote, disminuye el tamaño de la muestra. No se ofrecen planes para promedios de procesos que rebasan el LCMS, dado que el muestreo no es económico cuando la calidad de entrada promedio es menor que el LCMS especificado. Cuanto más bajo es el promedio del proceso, menor el tamaño de la muestra, lo que se traduce en menos costos por inspección. Vamos a observar el plan de muestreo de aceptación por atributos. Este plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. Podemos observar brevemente que esto sería como una prueba binomial. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido con el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105, en donde se incluyen tres clases de muestreo, el muestreo sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer primero el tamaño del lote que se represente a inspección y la protección por NSA o AQL que se desea para el material considerado. Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el número de defectos que se puede permitir en ese tamaño de muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de defectos
que los que se pueden permitir, el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de mantener un determinado valor del NSA o AQL, no se requiere una inspección al 100% de los lotes que se ha rechazado. También, estas tablas indican cuando se debe usar la inspección reducida, normal o severa. El criterio para la decisión se relaciona a la magnitud promedio estimado del proceso. Formas de seleccionar muestras. Podemos seleccionar las muestras por método de azar. El sentido común indica que para que una muestra sea fiel y representativa de la calidad desconocida de un lote, se necesitan unidades que formen una muestra y que se escojan sobre la totalidad del lote. En consecuencia, las piezas de la muestra deben ser seleccionadas de tal forma que cada unidad del lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. Asimismo, la otra forma de seleccionar las muestras es por medio de un lote homogéneo. Siempre que sea posible, el lote del cual se debe seleccionar la muestra consistirá de artículos hechos bajo la misma condición de manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación. Uno de los conceptos que se maneja esta norma es el nivel de calidad aceptable, NSA o AQL por sus siglas en inglés, el cual es la expresión que se da a la calidad estándar en la 1000 STD 105, la cual se define como un valor nominal expresado en términos de porcentaje de defectuosos o defectos por 100 unidades, especificado para un grupo dado de defectos. También se le denomina como el máximo porcentaje defectuoso permisible en el lote, aunque la definición más acertada es el nivel de calidad con el cual el productor acepta un riesgo comparativamente pequeño de rechace del producto de calidad igual o mejor al NSA o AQL. ¿Cómo determinar la cantidad de inspección? Entonces, entendemos que la cantidad de inspección se comprende en tres niveles de inspección, como podemos observar aquí en la tabla superior de la derecha. Tenemos tres niveles de inspección, cuyo primer nivel es mitad de lo normal, nivel 2 es normal, nivel 3 es doble de lo normal. Asimismo, las tablas de letras códigos incluyen los tres niveles de inspección. Como podemos observar, están encontrándose acá a la derecha niveles generales de inspección A1, 2 y 3. Niveles de inspecciones especiales S1, S2, S3 y S4, asimismo como su tamaño de lote. Bien, vamos a resolver un ejercicio de lo que vimos anteriormente sobre el muestreo por atributos, en donde nos dice lo siguiente. Una empresa cuyo giro de manufactura son los catéteres quiere implementar un nuevo producto, cuya principal característica es que este producto sea 40% más pequeño y 30% más sustentable a su antecesor. De acuerdo a la cantidad de dispositivos manufacturados, se requiere saber cuántas piezas deben ser inspeccionadas por cada lote de 2000 piezas, que se manufacturan usando un AQL o NSA de .65 y un RQL o LTPD de 3. Entonces procederemos a entrar a Minitab para realizar el ejercicio. Bien, entonces para realizar un muestreo de aceptación por atributos, vamos a entrar a la pestaña, no tenemos que colocar ni un dato, esto es meramente en las puras pestañas donde vamos a realizar. Entraremos a la barra de Stat, Quality Tools, Acceptance Sampling Plan by Attributes, en donde aquí estamos indicando que vamos a crear un plan de muestreo con un tipo de medición de pasa o no pasa, cuantificando los defectos. Y en los niveles de calidad, pues vamos a realizarlo por porcentaje de defectos. Como nos indicó el ejercicio, estamos utilizando una QL del .65 con un RQL del 3. Y como recordamos anteriormente, nuestro riesgo del productor, que es conocido como alfa, pues lo vamos a dejar en .05, que es lo que se maneja generalmente.
así como vamos a dejar en punto 10 el riesgo del consumidor, que recordemos que es el beta. El ejercicio nos indica que tenemos una muestra o un tamaño de 2000 piezas. Entonces vamos a corroborar los datos con nuestra presentación. En efecto, son 2000 piezas, una QL del punto 65 y un RQL del 3. Vamos a entrar a gráficas y queremos seleccionar todos para que nos dé un detallado más o nos dé una información más detallada sobre nuestro muestreo. Damos OK y OK. Bien, aquí como podemos observar nos da las gráficas, que las gráficas nos dicen lo siguiente. Esta es la curva OC, la operación de característica. Este es el promedio de calidad saliente o la salida. Este es el promedio total de inspecciones, la curva de promedio total de inspecciones, en donde podemos observar que para el punto 0,065% necesitamos inspeccionar 265 piezas y así sucesivamente. Entonces, si podemos observar aquí, nos está indicando que se usó una distribución binomial para calcular la probabilidad de aceptancia, utilizando una cuela del punto 65 con un riesgo del productor del punto 0,5 y un nivel de calidad de rechazo de 3 con un riesgo de consumidor del punto 1. Nos indica lo siguiente, que para mi lote de 2000 piezas necesitamos hacer una muestra de 265 piezas y cuya aceptancia sería de 4 piezas. Estas aceptancias nos indica que si tenemos 4 o por debajo de 4 piezas, nuestro lote pasa. Pero si nuestro lote supera esta cantidad, pues se rechaza el lote. Entonces, igual podemos observar que nuestra probabilidad de aceptancia para un punto 65 con un punto 0,3 probabilidad de rechazo nos daría un ATI o un ATI de 318.1. Entonces podemos observar que nuestro promedio de límite de calidad o AQL es igual a 0.83 en 1.37% de defecto. Y bien, aquí podemos corroborar de nuevo los datos que presentó ahorita Minitab. Bien, entramos ahora al plan de muestreo de aceptación por variables. El plan de muestreo de aceptación por variables se especifica el número de artículos que hay que tomar muestra y el criterio para juzgar los lotes cuando se obtienen datos de las mediciones respecto a la característica de calidad que se requiere. Esta medida se resume en un estadístico simple como es la media desviación estándar. Se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada unidad. El muestreo por variables resulta menos costoso en la mayoría de los casos que el muestreo pasa no pasa, puesto que se puede obtener la misma información con un tamaño de muestra más pequeño. Una ventaja importante de un plan de muestreo por variable es la información adicional proporcionada en cada muestra que, a su vez, da como resultado tamaños de muestra menores si se comparan con un plan por atributos que tienen los mismos riesgos. No obstante, si un producto tiene varias características de calidad importantes, cada una debe evaluarse contra un criterio de aceptación de variables distinto. Por ejemplo, deben obtenerse los valores numéricos, el promedio y la desviación estándar para cada característica calculada. Aplicación del muestreo de aceptación por variables. Las condiciones corrientes para la aplicación del muestreo por variables de aceptación son las siguientes. La primera es la característica de inspección que se considera debe ser una variable o capaz de ser puesta a una escala de variable. La inspección por atributos es demasiado costosa, ya que incluye el tiempo de inspección, la naturaleza destructiva del ensayo, etc. La inspección por atributos no da suficiente información y se desea conocer también la cuantía de la variación. La variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Vamos a ver algunas diferencias entre los atributos contra las variables. Las características que distinguen un plan de muestreo por variables comparándolo por un plan por atributos son las siguientes. En este se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestra más pequeño.
puede aplicarse solamente a la aceptación o rechazo de una característica de inspección. Por lo general implica mayores costos administrativos, se requiere un personal más hábil, se necesitan más cálculos, se someten más errores de cálculo y requiere equipo de inspección más caro. Por lo general, ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucha más información en situaciones de rechazo. Vamos a revisar el Military Standard 414, en la cual podemos observar que ésta se constituye en 4 secciones, clasificadas como A, B, C y D. La sección A nos indica que contiene una descripción general de los planes de muestreo. Establece normas para el uso de los planes, clasificación de defectos, expresión de la disconformidad, nivel de calidad aceptable o AQL, presentación de producto, aceptabilidad de lote, selección de muestras, cambio en la severidad de inspección y el procedimiento especial para la aplicación de planes de muestreo mixtos, ya sea de variables o de atributos. Entonces, como podemos observar aquí, tenemos la tabla de conversión del AQL para los valores que caen dentro de esos intervalos y para emplear el AQL que aplica. Asimismo, la sección B nos indica que contiene instrucciones para la aplicación de los planes por el método de la desviación estándar desconocida, para los límites de especificación simple y dobles, para tablas maestras para las inspecciones normales, rigurosas y reducidas, tablas para la estimación del porcentaje defectuoso empleando el método de desviación tipo instrucciones y tablas para estimar la media de calidad, criterios para la inspección reducida y rigurosa, valores de F para desviación tipo máxima y ejemplos de cálculo. La sección C aplica a la situación de variabilidad desconocida y es exactamente la misma que la sección B, excepto que las tablas se basan en cálculos que emplean la amplitud media como medida de variabilidad. Se usan precisamente como se indican en la sección B. Entonces, igual podemos observar el tamaño del lote y los niveles de inspecciones y las secciones que nos indican. Asimismo, la sección D aplica a la situación de variabilidad conocida y está dispuesta como las secciones B y C. Las tablas se emplean como se indica en la sección B, cuando se prescriben planes de variabilidad conocida. Tomando en cuenta solo la sección B, las fórmulas para calcular se representan de la siguiente manera. Como podemos observar en la imagen, podemos revisar que tenemos para la cola izquierda y cola derecha y para los ambos lados nuestras respectivas fórmulas, donde tenemos la media menos L, U menos media sobre la desviación estándar. Entonces, si QL es mayor o igual a K, se acepta el lote. Si QL es menor a K, se rechaza el lote. Considerando que K es una constante que depende del AQL, tamaño del lote y del tipo de inspección. Pasos para la selección de un plan de muestreo de aceptación por variable. Nuestros pasos se constituyen por lo siguiente. El primero es determinar la media, desviación estándar que se espera de un lote aceptable, fijar la probabilidad de cometer el error tipo 1 deseada que sea menor a 0.10 y un tamaño de muestra n que se considere adecuado desde el punto de vista del costo. Asimismo, el tercer punto nos indica que dependiendo de la muestra, media, desviación estándar y probabilidad de cometer el error tipo 1, se determina el rango de aceptación haciendo uso de las tablas de la distribución normal estándar. Por último, en función de una medida media cuya característica no sea deseable y de una probabilidad de cometer un error tipo 2, se determina si el tamaño de la muestra satisface las expectativas de costo y precisión. En caso de satisfacer apropiadamente, se acepta el plan de muestreo. De lo contrario, se incrementa el tamaño de la muestra y se repite el paso anterior mencionado, el paso 3. Entonces aquí podemos observar la tabla que utilizaríamos para determinar cuántas piezas necesitaríamos inspeccionar dependiendo del tipo de letra del código, del tipo de la QL que nos haya tocado, dependiendo del tamaño de la muestra. Esta es la tabla que utilizaríamos. Bien, pasamos ahora al proyecto aplicando las herramientas estadísticas en el campo laboral. Para este ejercicio hicimos un muestreo de aceptación por atributos para unas camas de hospital. En la empresa donde yo laboro
Esta se dedica a brindar servicios de manejo de quejas a una empresa cuyo giro es la manufactura de dispositivos médicos de diagnóstico, cuidado al paciente, productos postoperatorios, entre otros. La empresa está por introducir una nueva cama para pacientes cuyos pesos superan los 160 kilos. Entonces, para estas personas cuyos pesos superan este peso, necesitamos una cama bariátrica para ellos, una cama especial cuyos soportes sean de acuerdo al peso de ellos. Esta cama se espera que se libere al mercado a finales del año 2019. Sin embargo, a pesar de que ya contamos con el diseño de la cama, ya contamos con los materiales que se van a utilizar para realizar la cama y ya contamos con el procedimiento para realizar la cama, actualmente la validación que se está llevando en la planta de Monterrey, necesitamos generar un muestreo de aceptación por atributos para saber cuántas camas debemos inspeccionar con un lote controlado, que se estarán corriendo de 500 camas por lote a la vez, utilizando una QL del 1.0 y una RQL de 5. Se realizó el muestreo de aceptación por atributos cuyos resultados son los siguientes. Antes de enseñar los resultados, procederemos a realizarlo en Minitab. Si bien, para realizar una muestreo por atributos, podemos entrar a Stat, Quality Tools, Acceptance Sampling by Attributes. Vamos a crear un muestreo de un plan de muestreo cuyos tipo de medición va a ser por pasa o no pasa, en donde se va a cuantificar las unidades por porcentaje defectuoso. El ejercicio nos está indicando que tenemos una QL del 1.0, una RQL del 5 y tenemos un lote de 500 piezas. Volvemos a recordar que el riesgo del productor o el alfa se mantiene en 0.05 y el riesgo del consumidor se mantiene en el punto 10 como es estándar. Vamos a gráficas para asegurarnos que están todas marcadas para que nos dé las gráficas adecuadas y le damos OK. Como podemos observar, tenemos nuestro OC, nuestra curva de operación, o tenemos aquí nuestro AUQ y tenemos nuestro ATI, que es nuestra inspección total, promedio de inspección total, que asimismo nos dice lo siguiente, que se utilizó una distribución binomial para calcular la probabilidad de aceptancia, en donde nos indica lo siguiente, que para estas 500 camas que se van a realizar necesitamos obtener un muestreo de 132 partes o 132 camas, en donde lo máximo para aceptar el lote van a ser 3 defectos, 3 camas defectuosas. Que sea igual a 3 camas defectuosas o menor, de lo contrario el lote se va a rechazar. Entonces, como podemos observar, tenemos las mismas gráficas presentadas con nuestro OC, nuestro AOQ, nuestro ATI, que nos indica cuántas partes necesitamos inspeccionar de acuerdo al lote, y nuestra indicación, nuestro texto que nos indica que nuestro tamaño de muestra son de 132 con la aceptancia de 3 piezas, menor a 3 piezas o igual a 3 piezas de rechazo. De mi parte esto es todo, muchas gracias.